Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial. Hoy abordamos un tema que muchas veces damos por sentado, pero que es clave para el éxito de cualquier estrategia de marketing digital: el análisis de negocio en los trabajos de SEO. Si tienes una empresa industrial, una clínica, una fábrica con delegaciones regionales o cualquier tipo de negocio, este episodio te dará las claves para analizar tu entorno, detectar oportunidades y alinear tus acciones de SEO con las necesidades reales de tu empresa. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis, hola, muy buenas. Experto en posicionamiento industrial de Industria Web, te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás una semana más? Pues mira, por aquí, analizando negocio, me has pillado. Es algo habitual y algo que solemos hacer bastante y que es una de los primeros pasos, ¿no?, a la hora de acometer cualquier tipo de trabajo, de estrategia, etcétera, con cualquier cliente. Bueno, es lo que debería ser, pero vamos a ver, tú y yo sabemos que eso no es así. De hecho, ¿cuántas veces hablando con clientes empiezas a hablarles, a preguntarles sobre el negocio y te miran con cara de pescado y te dicen, ¿y esto? Bueno, vamos a ver. Si queremos desarrollar un sitio web, si queremos que ese sitio web atraiga visitas y si queremos que esas visitas atraigan negocio, tendremos que cruzar las intenciones de búsqueda de tus potenciales clientes con lo que hace tu empresa. Ya, pero es que esto no lo habíamos hecho nunca cuando hemos contratado una web. Ya, es que la web no es, creo que lo hemos dicho ya hasta la saciedad, no es el fin último, sino es un medio o una herramienta, como tú bien dices en muchas ocasiones, para generar negocio. Y para eso es necesario conocer el negocio. ¿Parece obvio? Pues no lo es. Pero en muchas ocasiones precisamente ni los propios, digamos, ni los propios integrantes de la empresa tienen clarificado y en un documento, por ejemplo, cuáles son las directrices, cuál es su target, cuál es su cliente objetivo, etcétera, ¿vale? No lo tienen ni documentado ni muchas veces claro. Ni lo han transmitido desde arriba hacia abajo y luego desde abajo hacia arriba. Es decir, desde arriba hacia abajo, cuál es la estrategia, el core business de la empresa, y luego desde abajo, cómo se percibe eso por parte de los clientes de forma que llegue a dirección. Y me alegra que hagas esa puntualización porque realmente, y tú lo sabes que en un cliente además bastante grande y bastante potente, últimamente ha servido el proyecto de SEO para poner en negro sobre blanco cuál es la estrategia de producto, cuál es la estrategia de servicio, cuál es, digamos, cómo va a capilarizar eso hacia las diferentes áreas de negocio de la compañía. Es decir, empezamos con un proyecto de SEO porque había una necesidad de una web que estaba supuestamente obsoleta a hacer un planteamiento estratégico de la compañía de arriba a abajo. Correcto. Y bueno, pues tenemos como se dice, miel sobre hojuelas, ¿no? Un más a más sobre la estrategia, sobre el trabajo realizado en esta compañía y prácticamente en cualquier compañía. Porque se dan cuenta que no están actualizados. Claro, pero fíjate que volvemos a algo de lo que hemos hablado muchas veces, que es la diferencia entre lo urgente y lo importante. El análisis Correcto. de negocio no es urgente, pero sí que es importante. Y al final los SEOs muchas veces actuamos casi como un médico. Normalmente cuando llega un cliente, en la mayoría de los casos llega con una dolencia, con un dolor. El dolor es: quiero ventas, quiero visitas, quiero que se conozca mi empresa, quiero leads, etcétera. Y eso es lo urgente, lo que quiere que le pongamos remedio. Pero es que si no hacemos el trabajo de lo importante, es muy complicado acometer esa urgencia y acometer con garantías el trabajo que se va a realizar, porque es que no tenemos mimbres con los que trabajar. Y es así. No, que sí, que yo tengo una frase. Bueno, como tú sabes, yo en una de mis etapas pues estuve haciendo cosas con arquitectos y es una cosa que me gustó. A mí prácticamente me gusta cualquier cosa. Soy un mengorrino con todo, ¿no? Es lo que tiene el ser friki, ser un fricando. Pues yo siempre digo lo mismo. Es que la web, dices, sí, pero espérate. Vamos a hacer primero lo otro porque es como si decidiésemos construir una finca y una vez ya construida,
que venga alguien a hacer los planos. Y cuando hacen los planos y se dan cuenta que no está bien distribuido el espacio, dice, bueno, ahora que está construida la finca, vamos a mover estos pilares para aquí para que pueda entrar un coche y tenga ángulo de giro. O para dar un ancho de pasillo conforme a lo exigido. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Alberto, Perdona, una puntualización. Sí. Tú lo has dicho muy bien. Lo urgente y lo importante. ¿Cuándo es importante? Cuando ponemos en marcha el negocio, que es cuando se hace esto. Después el negocio crece, el negocio evoluciona y llega en el momento en que ha pasado los años, porque el tiempo pasa muy a prisa, y si tienes hijos más, son los catalizadores del tiempo. Cuando pasa el tiempo te das cuenta de que esa estrategia hay que actualizarla, porque de lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros creíamos, a lo que realmente estamos haciendo, y ojo, yo creo que esto es así, un negocio es algo vivo, pues no se parece como un huevo a una castaña. Vale, pero vamos a poner aquí negro sobre blanco. Imagínate, vamos a ponernos en la hipotética situación de que yo, Xavi, soy el cliente, Alberto, el consultor SEO, llego, quiero trabajar contigo. ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo empezaríamos a poner este negro sobre blanco para empezar a hacer un análisis de mi negocio? Bueno, pues lo primero que necesitamos saber es qué haces, cómo lo haces y para quién lo haces. Vendo escobas. Vendo escobas. ¿Vendes escobas? ¿Pero solamente las vendes o las fabricas? Buena pregunta. Claro. Venga, va, las fabrico. Las fabrico y las vendo directamente. No tengo ni canal de distribución. Bueno, y esa fabricación, ¿qué la hace diferente al resto de escobas del mercado? Que las hago yo. No, pero no, tú las harás. No, pero esta respuesta te la digo porque muchas veces la propuesta de valor se desconoce, no se ha puesto, no se ha clarificado y es el efecto, lo que yo muchas veces llamo el efecto L'Oreal, porque yo lo valgo. Esto se tiene que vender porque yo lo valgo, porque lo digo yo, ya está, pero no te pongo ahí encima de la mesa la propuesta de valor. Sí, no, por supuesto, pero es eso. Esta es donde metemos el dedo en la llaga. ¿Y por qué son diferentes tus escobas? ¿Y por qué un cliente tiene que comprar tus escobas y no tiene que comprar el resto? ¿Y quién es tu cliente? ¿Es la persona que barre en su casa o es la que barre en las fábricas? ¿O se usa para quirófanos? Y empezamos a ver que simplemente de la fabricación de una escoba empieza a ramificar una serie de opciones que podemos hacer si es que no se ha planteado a priori un segundo planteamiento de cómo enfocar la venta a diferentes sectores o cómo los diferentes sectores buscan escobas de las que tú puedes fabricar. Porque a lo mejor, fíjate lo que te digo, que nos ha pasado, estás fabricando escobas, correcto, pero ¿quién te dice que poniendo 4 hilos, cuatro tiras de pelo más, esa escoba es apta para un sector concreto que no está siendo atendido? Porque desde luego, si tú fabricas escobas como las que vende, ¿se puede decir Mercadona? Pues, sí, hombre, ya lo has dicho. Pues eso, pues perfecto. No vas a ser más competitivo que el tío Roche, ni vas a tener mejor canal de distribución que el tío Roche. Entonces, tú necesitarás diferenciarte. Y si no, pues bueno, aquí acaba la consultoría. Hasta luego, señor Xavi, encantadísimo, porque usted con nosotros pues no va a conseguir nada de valor más que gastarse el dinero, que eso a mí me viene bien, pero no, tienen las patas muy cortas, porque como una vez nos llamó una empresa que era una tienda de barrio que vendía ropa del chino y quería una tienda online. Dices, en primer lugar, nosotros no hacemos tiendas online. Pero bueno, en el supuesto caso de que hiciéramos tiendas online, ¿por qué alguien va a buscar algo que sea diferente? O que sea diferente, no es que no es diferente. Va a buscar una prenda de las que usted vende. Porque no hay una propuesta de valor por detrás. Ni un factor diferencial que te haga sobresalir del resto de propuestas. Bueno, en los cursos, cuando haces los cursos, dices, bueno, vamos a ver, sí, yo vendo zapatos, ¿vale? Pero si yo vendo zapatos de baile, ya me estoy haciendo un hueco en el mercado, un nicho, me estoy verticalizando. Que es al final, cuando tú entres en negocios más competitivos, más competidos, perdona,
lo que tienes que buscar. Pues hombre, si encima que los vendes zapatos para baile son zapatos para baile de salón, pues ya tenemos mucho más factor diferencial y ya podemos empezar a trabajar sobre algo que luego posiblemente, con total seguridad con el tiempo, me ayudará a posicionar términos más competidos y sectores, digamos, menos especializados. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que nos encontramos en el día a día. No sé, hacemos la tienda online, ¿no? ¿Hacemos el negocio de las escobas o cómo está eso, señor Xavi? Me gustaría que nos explicases, Alberto, un poco resumiéndolo un poco en las necesidades, ¿no? En los tipos de documento, un poco en qué nos enfocamos cuando tenemos que hacer un análisis de negocio. Es decir, por dónde empezamos y, si mucho me apuras, ¿cuáles son los entregables? Un poco para dar esa visibilidad que desde fuera, ¿vale? Porque esto muchas veces también es un valor añadido al trabajo del SEO, porque implica un mayor conocimiento, una visión externa, ¿no? Un salir de la caja, ¿no? Un out of the box del empresario respecto a su negocio. Es una visión externa que va a ver tu negocio y te va a aportar todo ese valor. Y te lo va a aportar en base a unos entregables con los cuales se va a empezar a trabajar. Es un poco como el libro rojo de la publicidad, ¿no? Pues el libro rojo o el libro negro, el libro del color que quieras de tu empresa, en el cual nos vamos a basar para desarrollar la estrategia que vamos a seguir para el posicionamiento. ¿Cuáles serían un poco? Pues eso, análisis de target de cliente, análisis de líneas de negocio, etcétera. ¿Por dónde irían un poco los tiros de este análisis del negocio? Bueno, pues cada caso es un mundo aparte. Tú sabes que nos enfrentamos desde ingenierías que hacen las cosas más extrañas posibles, yo que sé, acondicionamiento térmico de fluidos, consultoría específica de productividad, fabricación de accesorios para carretillas elevadoras. Es que los sectores son tan amplios, pero al final tú tienes que entrar y el valor, lo que tú decías muy bien, el valor añadido es, en primer lugar, hacemos un poco de optometristas, ¿no? Curamos la miopía empresarial. Tú estás en tu día a día y tú no ves más allá de tu negocio y tienes esa contaminación que cuando tú vienes de fuera, pues aportas esa frescura o esas preguntas, porque realmente lo importante es qué preguntas, sino más que te responden, porque tú tienes que ir a ver esas preguntas que luego se traducen en los entregables. En los entregables, la primera parte del entregable siempre es análisis de negocio. Y en el análisis de negocio es lo que habíamos dicho antes. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué es diferente? ¿Y a quién se lo vas a vender? ¿O quién es el sector demandante? Y dentro de quién es el sector demandante, dentro del sector demandante, ¿quién te lo compra dentro del sector demandante? Va orientado a un CEO, va orientado a un directivo, va orientado a un ejecutivo, al jefe de almacén. ¿A quién tiene esa necesidad, ese dolor? Que muchas veces no es una persona, son dos. Que tú sabes que estamos en un proyecto donde puede entrar el responsable de IT, de informática, que habla un idioma que se parece al español como un huevo a una castaña, y luego puede entrar también un directivo, incluso un CEO, que tiene una necesidad en su empresa, pero que realmente no sabe cómo se le llama. Cómo se llama esa solución, sabe cuál es el problema, sabe cuál es el punto de dolor, pero no sabe el otro. Y ahí es donde hacemos ese documento que en primer lugar se le entrega al cliente. Obviamente dentro del dossier de consultoría se le entrega ese apartado, ya que se elabora y es propiedad del cliente, pues se le entrega y le sirve pues para de alguna manera tener una visión a día de hoy de su negocio. Y por otro lado nos sirve muchísimo a nosotros a la hora de abordar toda la estrategia, tanto de análisis de palabras clave como generación de contenidos, porque en función a quién vaya el contenido, pues se redactará de una manera o se redactará de otra. El buyer persona que se habla en marketing. Es importante todo esto que estamos hablando porque hay dos
hay dos elementos que para mí son capitales a la hora de trabajar con cualquier cliente dentro de este análisis de negocio, aunque uno de ellos podría entrar en una segunda parte, pero yo sí que lo incluyo también en el análisis de negocio, que son, por un lado, la definición de ese target, ¿no? La definición de cuál es el cliente objetivo y a quién nos estamos dirigiendo, ¿vale? Y por otro lado, el análisis de la competencia, porque si sabemos a quién nos dirigimos y por otro lado, cuál es con quién competimos y cómo está el mercado, que al final ese análisis de la competencia nos permite tener una visión de mercado, de cómo está el mercado, si está suficientemente maduro, si los players que hay, si los actores que hay en ese mercado son suficientemente maduros, qué están haciendo, si están haciendo estrategias de posicionamiento, de marketing, etcétera, si están siendo efectivas, etcétera, para poder saber por qué camino vamos a realizar nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué carretera, qué autovía, qué autopista, o si vamos a coger un puente aéreo directamente hacia, como dices tú siempre al final de los episodios, hacia el éxito, ¿no? Hombre, vamos a ver, obviamente ese análisis de competencia yo lo tengo en segunda fase. O sea, que abordamos análisis del negocio y luego análisis de la competencia. Sí, porque correcto. En muchos casos, ¿cómo narices vas a analizar la competencia si aún no sabes realmente lo que estás haciendo? Nosotros, ten en cuenta, venimos de fuera. Hay sectores que por nuestro devenir en el tiempo, pues hemos tocado ese sector o hemos trabajado directamente en él, pero hay otros sectores en los cuales pues somos totalmente neófitos. Entramos y lo primero que tenemos que hacer es aprender del negocio. Y eso nos permite, como decía antes, hacer las preguntas adecuadas. Porque yo no sé para qué sirve esto que tú estás haciendo. Y ahora veo que resuelve una serie de problemas que yo ya sí que tengo identificados en algunos sectores o en algunos ámbitos de la empresa. Porque nosotros nos dedicamos, hacemos énfasis nuevamente en el sector industrial y en el sector salud. Pero sobre todo en el sector industrial, que es tan amplio y que hay tantas soluciones tan hiperverticalizadas que en primer lugar es imposible saber de todo y en segundo lugar, pues cuando las descubres, ves su aplicación y hilando lo que estábamos hablando antes, no es descabellado que el acudir a ver ese competidor, una vez que tú ya has identificado eso, ese competidor, qué es lo que hace, vemos ya no solamente lo que tú has dicho, que también, que eso es la parte A, pero luego, ¿cuántas veces hacemos un keyword research, un análisis de palabras clave? ¿Cómo busca la gente? Y las herramientas no nos arrojan nada. Nos dicen sin resultados. Casi en el 70% de los casos. Y te tienes que inspirar, y permíteme que ese inspirar lo ponga en negrita y entre comillas, en qué está haciendo la competencia y ver si esas acciones de la competencia están siendo efectivas. Porque lo bueno que tiene el marketing online, en este caso el SEO, es que no tienes que recurrir a estudios de mercado extraños tienes la información en tiempo real, accedes, la ves y trabajas con ella. Y esto es lo que a mí me encanta, que tú puedes, que aquí queda todo abierto y lo que tú haces va a quedar igualmente abierto. Ahora tiene que venir alguien con la curiosidad y los conocimientos suficientes como para, como yo digo siempre, bajarte los pantalones a tu página web y ver qué es lo que hay debajo. Sí, claro, pero es muy importante todo esto que estamos hablando y muchas veces no se percibe de entrada el valor que tiene todo esto, porque lo normal y lo habitual, como estábamos diciendo antes, es que cuando se piensa en trabajos de SEO se piense en, llego y empiezo a publicar contenido o llego y empiezo a optimizar palabras clave, etcétera, sin haber hecho todo este proceso anterior. Y este proceso anterior es, como decíamos, la diferencia entre conseguir los resultados o estar dando o matando moscas a cañonazos y haciendo un poco, pues yendo un poco como pollo sin cabeza. Nos comentabas antes que el tema del análisis de la competencia efectivamente es una segunda parte porque se precisa de toda una base para poder hacer ese análisis de la competencia. Sí que es cierto que yo en mi caso, como lo veo este análisis de negocio de una forma muy amplia, ¿vale? Más global, este entregable que va más allá de las tareas de posicionamiento, de las tareas de SEO, pero que es tan importante, ¿no? Porque
porque todo este valor que se aporta a través de este tipo de análisis es casi se convierte en una mentoría o en una consultoría de alto nivel para cualquier negocio. Es que es una consultoría. El dossier que entregamos pone consultoría SEO. Y correcto, la primera parte es ese análisis. Y es que ayudas a hacer reflexionar. Tú has dicho mentoría, haces reflexionar a tu interlocutor para que se mire el ombligo y vea no solamente que su plan inicial de negocio o secundario o terciario, da igual, su plan de negocio actual no está actualizado y que además se le abren nuevas oportunidades de negocio una vez se ha hecho ese análisis. Porque tú te pones, el tema de la empresa de automatización que hemos hablado en alguna ocasión, nos ponemos a hablar con ellos y resulta que, claro, para la automatización que se necesitan autómatas. Y los autómatas, ¿qué se hace con ellos? Se programan. Y oye, ¿estás haciendo programación de autómatas? Sí. ¿Cuánta gente puede necesitar una empresa que programe autómatas? Porque tenga que hacer una actualización de una línea, porque haya de hacer un upgrade del autómata o haya que incluir, pues, yo qué sé, cualquier elemento o cualquier unidad, cualquier módulo que requiera, adicional que requiera esa reprogramación. Ostras, pues ahora mismo tienen una unidad prácticamente dedicada a programación de autómatas. Solamente a programación de autómatas. O sea que fíjate cómo de ese análisis de negocio, de este estudio de palabras clave, de búsquedas, de esa competencia, pues en este caso la competencia no lo tenía hecho así, pero vimos que existía esa brecha, ese hueco donde meter la uña, empezar a rascar y salió una nueva unidad de negocio. Y como esto pasa un montón de veces en un montón de empresas, igual que cómo enfocar tu negocio cara al público. Todo esto es muy importante, pero como hablábamos de la diferencia entre lo importante y lo urgente, como yo tengo una urgencia, Alberto, aproximadamente ¿cuánto nos va a demorar este análisis de negocio? Más o menos, ¿cuánto vamos a tardar en tener todo cuáles son los plazos para tener todo este análisis de negocio y poder empezar ya con lo que me es urgente, que es empezar a trabajar en los resultados? Perdona, ¿tienes un sonido de bofetada de ¡pa! No, ahora mismo no lo tienes. Bueno, pues ¿cómo a esa pregunta los SEOs que contestamos? ¿Cuál es la pregunta? Depende, pues ya está, depende. Claro. Depende del tipo de negocio. No es lo mismo lo que decíamos, una ingeniería que hace un montón de acciones a una empresa que fabrica escobas. Entonces, pero vamos a ver, sí, era la broma, ¿no? Esto había sí. No, a ver, está claro. Está claro que depende, y depende de la profundidad que necesites y depende de diferentes factores. Pero más o menos para que nuestros oyentes tengan en su cabeza aproximadamente pues cuáles son los tiempos con los que se suele trabajar en este tipo de tareas. Bueno, pues un análisis de la competencia un análisis de negocio más un análisis de la competencia con un cliente pues puede venir entre 2 semanas y un mes o incluso a veces dependiendo de empresas, y tú lo sabes, más. Y te voy a decir una cosa, una dependencia muy importante es de la colaboración del cliente. Vamos. Es decir, si el cliente, esos tiempos se pueden acortar muchísimo en el caso de que el cliente tenga una actitud proactiva y participe al máximo en toda esta consultoría de negocio. Si el cliente, pues no te voy a decir que ponga, porque sería una tontería poner palos en las ruedas, pero sí que se demora en recabar la información necesaria, se demora en pasar la información necesaria, entonces, claro, esos tiempos pueden ser mucho más amplios y mucho más elásticos. Permíteme que te lo resuma. No tenemos al interlocutor adecuado o a los interlocutores adecuados. Ese suele ser el principal hándicap. Un proyecto de SEO es un proyecto de alcance estratégico y o se implica la alta dirección y por lo menos se implica ya no solamente directamente, que en muchos casos también ha pasado, altos directivos pues arromangarse y ponerse a trabajar con nosotros. Obviamente no en la parte de SEO, porque eso ya es nuestro trabajo, pero sí en la parte de análisis, porque eso es lo vital.
es lo vital. Pero además que ese directivo, ese director general, ese CEO, ese responsable de marketing, que además cuente, es importante que cuente no solamente con esa parte alta, sino también con la parte, permíteme, baja de la empresa, y no baja por ningún otro motivo, sino en el escalafón, el que está pisando el cemento, el que está hablando con el cliente, el técnico, que muchas veces identifica esa necesidad. A mí me ha pasado estar en una reunión y al final juntarnos 7 u 8 personas de la empresa, porque se han dado cuenta que hay que rascar mucho más en profundidad. Pero al final es importante contar con ese único o únicos interlocutores que realmente son capaces de capilarizar esa necesidad o esa información desde la parte más de cemento, más de visitar con el cliente, incluso más de abordar la etapa de presupuestación, porque ahí entramos en otro tema muy candente, ¿no? La presupuestación, el que está haciendo los presupuestos sabe qué es lo que está presupuestando, sabe lo que no puede, lo que sí que puede, lo que gana y lo que pierde. Y en muchas ocasiones, en las segundas fases de un trabajo SEO, de un proyecto SEO, nos encontramos con esa, lo que yo le llamo muchas veces la carta a los Reyes Magos. Oye, ¿qué proyectos te parecían súper chulos, pero que al final no han salido? Y vamos a ver cómo hacerlo para captarlo, porque han entrado a lo mejor por casualidad o por rebote de otro trabajo, de otra necesidad que venía por otro lado, y tú eso lo ves como una oportunidad para tu empresa. Ostras, vamos a darle caña ahí, vamos a sacarle viruta y hacer que nos pongamos las pilas en ese sentido para potenciar un área de negocio que o bien se tenía medio adormecida o bien ha salido a relucir a partir de este análisis inicial. Es decir, en resumen, muchas veces este análisis de negocio lo que consigue es que, además de un buen trabajo de SEO, además afloren nuevas ideas para nuevas líneas de negocio, para nuevos targets de usuario y para mejoras también, como no, en el producto que se tiene entre manos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Pues creo que ha quedado clara la importancia de realizar un buen análisis de negocio. Primero, realizar un análisis de negocio antes de acometer un trabajo de SEO y luego, cómo no, hacerlo bien y hacer un buen análisis de negocio. Alberto, gracias por estar una semana más trayendo información a todos nuestros oyentes aquí en Clave Industrial. Esperemos que sirva como mínimo para el fin último que nosotros nos propusimos con este podcast, que es enseñar y evangelizar sobre lo importante que es el SEO, por lo que puede aportar, pero que hace falta pasar por unos caminos. Es como ¿cómo se llama? Estos pasatiempos que tienes que pasar del 1 al 2 al 3. Tienes que pasar por todo. Bueno, no, Sudoku es sumar. Vale. Es igual, va lo mismo. Por dile, yo que sé, unos juegos de estos que pasas por del 1 tienes que buscar el 2, al 3. De los dibujos, el de los dibujos, el de seguir del 1 al 2, del 2 al 3. Eso es. Tienes que pasar por todas las casillas, tienes que pasar por todas las etapas para que realmente el puzzle final o el dibujo final se vea bien claro, el cliente lo vea bien claro, se encuentre con sus búsquedas y al final, pues obviamente atraiga negocio que sea rentable y que ayude a la empresa a conseguir sus objetivos, que es maximizar sus beneficios, crecer y bueno, y aportar valor a la sociedad. Correcto, y también nos sirven estos contenidos y estos episodios para que los clientes cuando se cuando se ponen al frente de una solución, de una empresa de posicionamiento, de una empresa de SEO, no se pregunten ¿y para qué me pides esto? Sino que ya sepan y vayan preparados a cómo va a ser el proceso y cuáles van a ser las necesidades por su parte a la hora de acometer cualquier tipo de tarea. Y te digo más, y que cuando se pongan delante de una agencia de marketing o de SEO y no les pregunten sobre su negocio, se planteen que a lo mejor no están haciendo el trabajo o no están empezando la casa por los cimientos, sino a lo mejor por la chimenea. Correcto. Que esto está pasando. Correcto. Muy bien, pues hoy hemos aprendido por qué analizar a fondo tu negocio es el primer paso para diseñar una estrategia de SEO realmente efectiva
y alineada con tus objetivos reales. Si te ha gustado el episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con otros profesionales del sector. Nos escuchamos la próxima semana con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito, como siempre. Pues Alberto y toda la audiencia, hasta el próximo episodio. Chao, Hasta luego, caballero. Saludos. Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.